que usted sea glorificado en cada día, que se acerque a usted confiadamente, esperando encontrar oportuno socorro para su vida. Señor, al débil fortalécelo en el poder de su palabra, en el poder de su fuerza. Al necesitado, Señor, provéele conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, hoy le suplicamos que a través de su palabra, su Espíritu Santo nos ministre y que seamos enteramente edificados. En el nombre de Jesús de Nazaret, por quien le damos gracias, Señor. Amén y amén. Segunda de Crónicas, capítulo número 26, y leemos el versículo número 5. Dice la palabra de Dios: mientras vivió Zacarías, un hombre entendido que le enseñó a seguir y respetar a Dios. Uzías siguió a Dios. Mientras siguió al Señor, Dios hizo que le fuera bien. Amén. Lo leemos una vez más, dice la palabra de Dios: mientras vivió Zacarías, un hombre entendido que le enseñó a seguir y respetar a Dios, Uzías siguió a Dios, y mientras siguió al Señor, Dios hizo que le fuera bien. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano, hermana. Al leer este versículo, quisiera que pensáramos en el carácter del creyente. Y el versículo que hemos leído nos habla acerca de Uzías. Uzías es el rey de Judá. Y dice la escritura que años y gobernó 52 años en Jerusalén, y que hizo lo agradable al Señor, tal como su padre Amasías. Pero debido a que asumió el liderazgo, asumió la posición de rey de Judá muy temprano, siendo un joven, a los 16 años, él necesitaba tener un mentor. Él necesitaba tener un tutor. Como todos en la vida necesitamos tener un mentor que nos guíe en la senda de justicia, que nos permita saber diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto, que nos enseñe a adorar al Señor, que nos permita hacer lo correcto aunque todos los demás hagan lo incorrecto. Es decir, Zacarías era un hombre de Dios, un hombre entendido en visiones, dice en otra versión, un hombre que conocía al Señor, y que por conocer al Señor, él se tomó la tarea de discipular a Uzías. Le enseñó los caminos del Señor, y Uzías comprendió cuál era el enfoque de Zacarías. El enfoque de Zacarías era que Uzías honrara a Dios sobre todas las cosas. El enfoque era que Uzías se encontrara siempre en el temor a Dios.
Y eso es lo que nosotros debemos de cultivar hoy en día. Debemos de ser creyentes que fomentemos nuestro carácter, porque el carácter nos va a permitir hacer lo correcto, manteniéndonos fieles a Dios. Este hombre, Uzías, empezó haciendo bien las cosas conforme al legado que su padre Amasías lo había hecho. Porque nosotros siempre tenemos un modelo y muchas veces, algunas veces el modelo es distorsionado y por eso no podemos graduar conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, al morir su padre, este varón de Dios, un varón que tiene el conocimiento de la verdad, empieza a mentorear, empieza a discipular, empieza a guiar a este joven rey llamado Uzías, rey de Judá. Y la porción que leímos nos dice que le enseñó a seguir y respetar a Dios. Y Uzías siguió a Dios, y mientras siguió al Señor, Dios hizo que le fuera bien. ¿Por qué? Porque Dios honra al que le honra. En ese sentido, hermanos, nuestro carácter debe de ser de creyentes temerosos de Dios. Creyentes que sepamos honrar a Dios. Porque el temor implica el acto reverente de honrar a Dios. El temor a Dios implica obedecer a Dios. El temor a Dios implica apartarnos del mal. Cuando eso acontece en la vida del creyente, su carácter está sustentado en valores. En valores como la integridad, que implica honestidad, sinceridad, pureza, imparcialidad, convicción, como la fe, la confianza, el optimismo, el entusiasmo, la persuasión, la autodisciplina, enfocarse en metas valiosas, evitando distracciones, seguir el blanco perfecto que es Cristo Jesús, consagrarnos al Señor. Cuando todo eso llega a la vida del ser humano, entonces todo nos va a ir bien, porque vamos a ser de olor grato al Señor. Porque debemos de comprender que Dios es soberano y que dentro de esa soberanía Dios quiere bendecir la vida de sus hijos. Como todo padre quiere bendecir a sus hijos, quiere que sus hijos puedan recibir el beneplácito. Y eso es lo que Uzías hizo. Y mientras hizo eso, fue favorecido, le fue bien. Dice que atacó a los filisteos, derribó las murallas de Gat y de Asdod, construyó ciudades en la región de Asdod, en territorio filisteo. Dios lo ayudó en su lucha contra los filisteos, contra los árabes que viven en Gur, en Baal, y contra los meunitas. Los amonitas le pagaban tributos, y Uzías se hizo tan poderoso que su fama llegó hasta la frontera de Egipto. Quiere decir que la grandeza del ser humano, el éxito del ser humano, está sustentado en Dios. Cuando somos de olor fragante a Dios, cuando nuestra vida es recta delante de Dios, entonces todo nos va a ir bien. Dice la Escritura que el caballo se prepara
para la guerra, pero de Jehová es la victoria. Es decir, Dios es omnipotente y Dios puede obrar conforme Él quiera, sin importar las circunstancias, sin importar quizás dificultades que humanamente son insuperables, quizás situaciones que humanamente no tienen solución, pero delante de Dios son cosas ligeras, pues llámese enfermedad, procesos quizás clínicamente irreversibles, pero para Dios no hay nada imposible. Él es el Dios todopoderoso. Quizás situaciones económicas, quizás situaciones materiales, problemas familiares, quizás problemas con los hijos, problemas en el matrimonio, pero todo eso es poca cosa delante de Dios. Este hombre había honrado a Dios y por haber honrado a Dios lo hizo tremendamente poderoso, de forma tal que llegó hasta la frontera de Egipto su fama. Y sabían que Dios estaba con él, sabían que era un hombre humanamente invencible, porque Dios estaba con él. Por eso dice la Escritura, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero debemos de ser transparentes, debemos de ser sinceros, debemos de ser honestos, pero también debemos de ser humildes, porque no depende de nuestras capacidades, no depende de nuestras competencias, no depende de nuestro conocimiento, no depende de nuestra experiencia, depende que estemos conectados con el que hizo los cielos y la tierra, que lo honremos a Él. Y eso es lo que hizo este rey, y por eso fue engrandecido. Dice que construyó torres en Jerusalén, en la puerta de la esquina, la puerta del valle y en el ángulo de la muralla, y la fortificó. Construyó también torres en el desierto, abrió muchos pozos porque tenía mucho ganado en la llanura y en la meseta. Tenía también hombres trabajando en campos y viñedos, que poseía la región montañosa, y en los valles pues era aficionado a la agricultura. ¿Qué está diciendo? Que todo lo que emprendía tenía éxito. Póngase a pensar qué acontece cuando todo lo que usted emprende tiene éxito. Cuando usted en todo proyecto toma como asociado a Dios, le dice: Señor, ¿le parece el proyecto que tengo en mente? Señor, deme la respuesta. Señor, confírmeme si está bajo su voluntad el que emprende este proyecto. Si el Señor le da luz verde, quiere decir que usted va a ser bendecido, quiere decir que usted va a tener éxito, quiere decir que usted va a salir bien en todo lo que emprenda, porque debemos de tomar en cuenta a Dios. El problema es cuando nosotros en nuestro corazón hacemos las cosas porque confiamos en nuestras corazonadas. Entonces no nos va a salir bien las cosas, porque estamos dependiendo de nuestras capacidades, de nuestras competencias, de nuestros conocimientos. Y lo que Dios quiere es que lo tomemos en cuenta, porque Él es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Dice que en Él estamos cumplidos, no nos falta nada. Pero nosotros tomamos otro rumbo. Este hombre
bendecido en gran manera, tremendamente. Dice que tenía un ejército entrenado para la guerra, que salía a la batalla organizado en divisiones militares de acuerdo con la lista hecha por el cronista Keyel y el oficial Maseías, bajo el mando de Cananías, uno de los generales del rey. El total de los jefes de familia era 2.600 hombres valientes. Piense que son 2.600. Voy a pensar, si pensamos humanamente dentro de una congregación, 2.600 supervisores, hombres valientes que hacen la obra pensando en agradar a Dios, en honrar a Dios. Dice que tenía 2.600 jefes de familia. Bajo su mando tenía un ejército de 307.500 soldados, 307.500 líderes. Qué impactante, qué impresionante sería una iglesia con un ejército para la gloria de Dios. Eso es lo que tenía este hombre. Y el problema del ser humano es que es frágil, frágil en toda su concepción, porque dice la palabra que ayudaban al rey en su lucha contra el enemigo y equipó su ejército con escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y hondas. No aparecen caballos porque los israelitas no usaban caballos ni usaban carros de guerra, porque confiaban en Dios, porque no eran los recursos en sí, era Dios que estaba con ellos. Y dice la palabra, también le dio al ejército máquinas de guerra inventadas por hombres inteligentes. La instaló en las torres y en las esquinas de las murallas. Esas máquinas de guerra lanzaban flechas y grandes piedras. La fama de Uzías llegó hasta el exterior, pues Dios le ayudó tanto que llegó a ser muy poderoso. Qué interesante cómo Dios levanta a este hombre. Un hombre que empieza de 16 años, gobierna 52 años. Quiere decir que tenía ahí por los 68 años, cuando estaba en la cúspide de su éxito, de su victoria, de ver la mano de Dios a favor de él. Entonces humanamente pensamos, un hombre que ha recorrido con Dios, un hombre que ha andado con Dios, que ha visto la mano de Dios a favor de él, se va a mantener recto porque su carácter va a estar sustentado en valores del reino que le permitan a él honrar a Dios. Eso es lo que pensaríamos humanamente. Pero mire lo que acontece, dice la palabra de Dios. Pero cuando se fortaleció, se volvió tan arrogante que hizo algo que mostró su infidelidad al Señor. Quiere decir que el mucho poder lo enfermó, se volvió arrogante. ¿Qué es lo contrario de la arrogancia? Lo contrario de la arrogancia es un valor que forma parte del carácter llamado humildad. Es lo que no estaba haciendo Uzías. La humildad es honrar a otros, dándoles mayor atención que a nosotros mismos. La humildad tiene que ver con honrar a los demás antes que a nosotros mismos.
Pero él no estaba honrando a los demás, él tenía arrogancia, él ya miraba por encima, él creía que el poder que tenía era porque era suficiente, porque era competente, porque tenía mucho conocimiento para la guerra, porque tenía un ejército numeroso. Estaba equivocado. Su arrogancia ahora lo estaba hundiendo. Estaba siendo un hombre prácticamente orgulloso. Es decir, tenía una opinión muy inflada de él mismo. Pensaba ser mejor que otros y por eso era arrogante. ¿Qué es lo que le sucede al hombre cuando adquiere una posición? En lugar de ser humilde, en lugar de ser servidor, en lugar de honrar a los demás antes que a él mismo, quiere que le brinden pleitesía. Quiere que lo tengan en alta estima porque se cree él poderoso, arrogante, pero no es nada delante de Dios cuando pierde el enfoque. Entonces este hombre se volvió arrogante en gran manera. Un hombre que no supo ser humilde y por eso no honraba a nadie, no prestaba atención a nadie, no era flexible, no era dócil, es decir, no era paciente, no era considerado. Dice la palabra, pero cuando se fortaleció, se volvió tan arrogante que hizo algo que mostró su infidelidad al Señor. Hermanos, un error nos lleva a otro error. Cuando dice que se volvió arrogante, dice que mostró infidelidad. La infidelidad es opuesto a la lealtad. ¿Qué demanda Dios de nosotros? Demanda que seamos leales, lealtad a Jehová. Así como demanda la santidad, demanda que seamos leales a Él. Dice la Escritura, entre mi amado y yo no cabe un tercero. Entre Dios y usted no cabe un tercero. La preeminencia tiene que ser para Dios. Usted tiene que amar a Dios sobre todas las cosas. El primer mandamiento dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero este hombre había sido infiel, se le había olvidado, no era leal. ¿Por qué? Porque no obedeció fielmente a sus semejantes. ¿Y a quién tenía que obedecer? Primero a Dios. Y segundo, tenía que obedecer a los sacerdotes. El problema que se dio acá era que él creyó estar sobre todos. Y esa soberbia, esa arrogancia, dice que le hizo ser infiel al Señor y entró al templo del Señor y quemó incienso en el altar de incienso. El sacerdote Azarías entró detrás de él junto con 80 valientes sacerdotes del Señor. Ellos se enfrentaron al rey Usías y le dijeron: no es correcto que su majestad ofrezca incienso al Señor. Oiga, no es correcto que ofrezca incienso al Señor. ¿Por qué? Porque no le correspondía a él, le correspondía a los sacerdotes. Le pasó lo mismo que le aconteció a Saúl, que
Samuel le dijo: espérame aquí 7 días, para que cuando yo venga, te diré lo que has de hacer. Y dice que el ejército de los filisteos lo estaba acorralando a Saúl, y el pueblo empezó a irse, y sintió que se quedaba solo, y dijo: tráiganme el incienso, voy a ofrecer ofrenda a Jehová. Pero no le correspondía a Saúl. Y cuando llega Samuel le dice: ¿qué has hecho? Y le dice: ofrecí sacrificio a Jehová porque tú no venías. Y le dice Samuel: locamente has actuado. Hoy el Señor hubiese afirmado tu reino. ¿Por qué Saúl perdió? Porque Saúl no supo ser leal a Dios. Y en ese sentido Saúl no tuvo la percepción de la posición que ocupaba delante de Dios. Por eso le dijo Samuel: aún con todo y eso, ¿acaso no te ungí como rey? Es como nosotros, hermanos. Somos creyentes, somos hijos de Dios, pero muchas veces perdemos la percepción de la posición que ocupamos como hijos e hijas de Dios, y nos comportamos como impíos, siendo hijos del rey, siendo hijas del rey. Perdemos la percepción de la posición que ocupamos y nos comportamos como que no conociéramos al Señor. Tomamos los privilegios a la ligera, los desestimamos como que fuera cualquier cosa. Con mucha sencillez decimos: ya no quiero seguir en el privilegio, porque no tiene el conocimiento de la percepción de la posición que ocupa. Lo ve tan así, tan trivial. Y ese es el problema cuando no cultivamos el carácter. Entonces somos como nubes sin agua. ¿Cómo son las nubes sin agua? Se las lleva el viento para donde quiere. Pero cuando tenemos carácter y sabemos quién es nuestro Dios, sabemos de dónde venimos, de dónde nos ha sacado y sabemos hacia dónde vamos, entonces nosotros somos leales a Él. La lealtad implica obediencia absoluta a Dios. Cuando nosotros desobedecemos, no nos va a ir bien. Y eso es lo que está aconteciendo en la vida de este rey, porque no tenía obediencia, no cumplía con la función que le correspondía, no apoyaba a los sacerdotes. Y dice la palabra que se molestó y le dicen: no es correcto que su majestad ofrezca incienso al Señor. Esa función corresponde a los sacerdotes descendientes de Aarón. Ellos son los que están consagrados para hacerlo. Salga ahora mismo del santuario, porque está cometiendo una infidelidad al Señor y no va a recibir honra de Dios por hacer eso. Dios lo había respaldado en los 52 años que él gobernó. Dios había estado con él. ¿Cómo una pequeña cosa puede echar a perder toda una vida? Y nosotros muchas veces nos cuestionamos por qué Dios es así. Pensamos en un Moisés que se consagró toda su vida y le dijo el Señor: háblale a la roca y te dará agua. Pero Moisés se ensoberbeció, se volvió arrogante en ese momento y en lugar de hablarle a la roca, la golpeó 3 veces. Y el Señor le dijo: por cuanto no
guardaste santidad a Jehová, no entrarás a la tierra prometida. Y Moisés le rogó, pero le dijo, ya está decidido. Entonces nosotros humanamente decimos, por una desobediencia, Moisés perdió el privilegio. Sí, es que Dios es Dios y Él merece toda la gloria. Él no quiere glorias a medias. Él no quiere que nosotros, bueno, ya viene la fiesta de Navidad, entonces me voy a echar una canita al aire y ahí en enero me reconcilio. Eso se llama mixtura, fusilánime, de doble ánimo. No conoce la grandeza de Dios manifestada a través del Espíritu Santo derramado en nuestros corazones. Porque desde el momento que nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo llegó a morar. Somos templo y morada del Espíritu Santo, y eso nos debe de guiar a toda verdad y a ser leales a Dios, ser sinceros, honestos, humildes. Este rey habían pasado 52 años y ahora se encontraba con una arrogancia, queriendo hacer algo que no tenía que hacer. Y el Señor no va a recibir honra por hacer eso. Es decir, cuando nosotros nos desviamos, no estamos honrando a Dios. No estamos honrando a Dios cuando nosotros andamos mal, cuando estamos en pecado, pero no lo confesamos porque el pecado es sabroso, pero su precio es muy alto. Es separación de Dios. Es decir, cuando estamos en pecado y no lo confesamos, Dios no está con nosotros. Porque lo único que nos separa de la intimidad con Dios se llama pecado. Y no nos va a ir bien. Por eso le dicen los sacerdotes, no es correcto y no vas a honrar a Dios. Uzías, con el incensario en la mano, listo para ofrecer incienso, se puso furioso con los sacerdotes. Oiga, era el rey, creía tener el poder, pero se equivocó. Estaba furioso, como el estudio que veíamos el sábado. Jonás estaba furioso hasta la muerte. Así le dijo, ¿y por qué te enojas?, le dijo el Señor. ¿Estás enojado? Estoy furioso hasta la muerte, le dijo. ¿Por qué? Porque la calabacera se había desaparecido, porque el gusano se la había comido. Le quemó la cabeza y él estaba furioso, se quería morir. Ah, Jonás. Así está Estaba furioso. Porque los sacerdotes, los 80 sacerdotes, más el sacerdote principal le decían, no es correcto, no lo hagas, no lo hagas, no le va a agradar a Dios, no lo hagas. Pero él era un hombre ya no humilde, sino arrogante, furioso. Yo voy a ofrecer incienso a Dios, ¿y qué? Oiga lo que le pasó. Dice la palabra, en ese preciso instante, delante de los sacerdotes en el templo del Señor, y estando junto al altar de incienso, le brotó lepra en la frente. ¿Qué era la lepra? La lepra era una enfermedad que declaraba inmunda a la persona. La lepra era una enfermedad que excluía a la persona de la sociedad. La lepra era una enfermedad que excluía a la persona de la familia y tenía que declararse inmundo.
soy inmundo. Alejarse de la sociedad. Después de estar en la cima, ahora tenía que ir hasta lo más bajo. ¿Por qué? Por no obedecer y honrar a Dios. ¿Qué tuvo que ver si fue discípulo de Zacarías? ¿Por qué falló? Porque su carácter no lo cultivó. Judas tuvo el mejor mentor, a nuestro Señor Jesucristo, pero no formó su carácter. Judas fue el hijo de perdición. Pero acá estamos viendo cómo este rey Uzías está recibiendo lo que sembró. Y dice, al ver esto el sacerdote Azarías y los otros sacerdotes lo miraron, se dieron cuenta que le había salido lepra en la frente y lo sacaron apresuradamente. Incluso él mismo quería salir rápidamente, pues el Señor lo había castigado. El Señor lo había castigado. Ahora la gran pregunta es, ¿tenía solución la condición de Uzías? Uzías pudo haber revertido ese gran pecado que cometió. Si él se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera perdonado. Pero la soberbia, la arrogancia, estaba ya muy metida, que estaba como que era cenizo, lleno de lepra, de llaga, pero no reconocía su error. Queridos hermanos, así nos acontece muchas veces a nosotros, que estamos en el lodo cenagoso hasta acá, pero no queremos reconocer que tenemos un Dios que se compadece de aquel que se arrepiente. Este rey, dice la palabra en el versículo 21, Uzías quedó leproso hasta el día de su muerte y tuvo que vivir aislado en una casa. Se le prohibió entrar al templo del Señor. Su hijo Jotán se hizo cargo del palacio real y asumió el gobierno del país. ¡Qué tremendo! Estuvo en su máximo esplendor. Por eso dicen algunos que lo que a algunos les cuesta llegar a la cúspide, no les cuesta a algunos, lo que cuesta es mantenerse. Hermanos, a nosotros el Señor ya nos perdonó. ¿Qué nos costó a nosotros el perdón? Nada. ¿Qué hicimos nosotros para recibir la misericordia de Dios? Solo creer. Pero esa es la santidad posicional. Pero la santidad progresiva es la que estamos construyendo día con día. Día con día el Señor nos está midiendo cómo es nuestra vida delante de Él. Y no estoy hablando de la salvación, sino que estoy hablando de aquel gran día cuando nos toque enfrentar el tribunal de Cristo, donde salga a la luz todas nuestras obras después de haber recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador.
si lo honramos a Él, si fuimos cristianos, creyentes con carácter, o no lo fuimos. Pues el Señor lo sabe. Este hombre fue leproso hasta que murió, separado en una casa, abandonado, aislado, fuera del palacio, prohibido entrar a la casa de Jehová. Y dice la palabra, Uzías murió y fue sepultado junto a sus antepasados en un campo cercano al panteón real, porque tuvieron en cuenta que era leproso. No lo sepultaron con los reyes, lo sepultaron con los leprosos. Qué duro. ¿Qué nos enseña la palabra? Que permanecer en el Señor es cuestión de carácter, y que tenemos que ser humildes, honrar a Dios primero sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No podemos ser arrogantes. ¿Por qué? Debemos de ser leales a Dios, es decir, fieles a Dios. ¿Y cómo puedo ser fiel a Dios? Confesando mis pecados, porque soy humano, porque soy frágil, porque estoy revestido de carne y hueso, y porque no hay justo ni aun uno, pero Él es fiel y justo para perdonarnos, y que nosotros podamos estar siempre a cuentas con Él. Amén. Lo que nos ha enseñado la palabra es el valor del carácter. Tenemos que ser hombres y mujeres leales a Dios, humildes, porque quien ganó en la cruz del Calvario se llama Jesús de Nazaret, y Él nos imputó a nosotros esa victoria. Amén. Por eso debemos de honrar a Dios, porque Él merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Y debemos de ser humildes, teniendo en cuenta que todo se lo debemos a Él. Todo se lo debo a Él. Amén. Oramos al Señor. Padre, le damos gracias, porque comprendemos que sin su Espíritu Santo no somos nada. Señor, queremos venir delante de su presencia, suplicándole que sea propicio a cada una de nuestras vidas. Por eso esta noche yo quiero hacer un llamado. Si hay alguien en medio nuestro que quiera reconciliarse con el Señor, hoy es una buena noche para hacerlo. O si hay alguien que quiera recibir a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, levante su mano ahí donde se encuentra, vamos a orar. ¿Habrá alguien que quiera reconciliarse con el Señor, que sabe que no ha hecho lo correcto? Hoy es una buena noche. Levante su mano, vamos a orar ahí donde se encuentra. Dios es fiel y Dios honra al que le honra. Por eso es importante estar a cuentas con el Señor. ¿Habrá alguien que quiera ponerse a cuentas con el Señor? Hoy es una buena noche. El Señor está en medio nuestro. Oramos al Señor. Padre, le damos gracias, pues su palabra nunca regresa vacía. Hoy le suplicamos, Padre eterno, que su palabra caiga en nuestros corazones
y que nos redarguya de nuestros errores y que podamos, Señor, darle a usted la gloria, darle a usted la honra en todo momento de nuestra vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, porque le damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Dejo con ustedes a mi hermano José.